Entonces, como les decía, ¿cierto? La más cordial de las bienvenidas a esta clase de hoy. Eh, Espero que todos y todas estén muy, muy bien. Bueno, en la sesión de hoy, ¿cierto? Vamos a empezar ya con materia pura y dura de este curso. Recordando, ¿cierto? Que de acuerdo con el cronograma que nosotros tenemos, ¿cierto? En la primera clase, más que nada, hablamos un poco del rol, ¿cierto? Que ustedes iban a tener. Nos presentamos, ¿cierto? Para poder conocernos un poquito más. Les recuerdo que el cronograma ustedes ya lo tienen. Yo ya se los facilité, ¿cierto? Para que ustedes lo pudieran ver. Eso está dentro del grupo. De todas formas, antes de empezar, ahora, ¿cierto? Lo voy a proyectar brevemente. Y vamos a empezar ya con materia pura y dura hoy día. Por lo tanto, ¿cierto? Para su tranquilidad, la primera prueba recién la vamos a tener la próxima semana. El próximo miércoles, ¿cierto? Si Dios así lo quiere, estaríamos teniendo la primera evaluación de esta asignatura, para que estemos, ¿cierto? Eh, Claritos y no tengamos en este caso ninguna duda con respecto a eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicas? Sí, Sí, profesora. profe. Sí, profe. Perfecto. Súper, súper. Ya, maravilloso. Entonces, chiquillos, vamos a partir ya con materia propiamente tal. Nosotros, ¿cierto? Hablamos de algunos de los grandes objetivos que vamos a tener en este módulo, que es un módulo, como yo les decía, que quizás va a ser un poquito denso, o ustedes lo van a sentir denso en algunos momentos, porque tiene mucho de teoría, pero también se van a dar cuenta cuando empiecen, ¿cierto?, con el tema de la práctica, que muchas de las cosas que vamos a ver aquí, ustedes lo van a vivenciar, y si es que no lo han vivenciado ya, sobre todo los que ya trabajan en colegio y conocen un poco esto, ¿cierto?, ya lo han vivenciado en su carrera laboral. Por ende, vamos a partir hablando, ¿cierto?, de lo primero y más relevante, ¿qué es lo que es una comunidad educativa? Vamos a hablar hoy día del concepto de comunidad educativa, a qué se le llama comunidad, cuáles son los roles, ¿cierto?, que tiene esta comunidad educativa y obviamente los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa. Si yo, por ejemplo, a ustedes, sin mirar el PPT, les pregunto, ¿qué es la comunidad educativa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O qué se les ocurre que puede hacer una comunidad educativa? Todos los Son, integrantes de un colegio. Ya, todos los son, integrantes de un colegio. ¿Ya? Dele nomás. son, son todas las personas como profesores, asistentes, inspectores, personal de aseo, que conforman un grupo y van a algo específico como la educación. Eso. Correctísimo. Bien, muy bien. De hecho, me Gracias, profe. gustó, me gustó de hecho esta última respuesta especialmente, porque en estricto rigor, la comunidad educativa se refiere a la agrupación de personas, ¿cierto?, que trabajan o ejercen labores en una institución educativa, ¿ya? Y que les une un propósito común, es decir, una misión común, una visión común. De ahí que sea tan relevante, como les decía, ¿cierto?, en la sesión anterior, el poder alinearse con ciertos discursos que tienen las escuelas, ¿ya? No hay que perderse de vista en esto. Cuando nosotros somos funcionarios, chiquillos, de una escuela, tenemos que alinearnos con cierto discurso, ¿ya? Y ser representativo de ese discurso. ¿Por qué razón? Porque somos funcionarios de ella, ¿ya? Ahora, ¿qué busca la comunidad educativa? Evidentemente, y aquí lo voy a anotar en el chat por si alguno toma apunte habitualmente, la comunidad educativa busca, ¿cierto?, el desarrollo integral de los estudiantes, ¿ya? De los y las estudiantes. Me refiero con esto, chiquillos, a que no solamente, ¿cierto?, se forman en conocimientos, se forman, ¿cierto?, en valores. Nosotros también formamos a los estudiantes en hábitos y en actitudes. Por ende, nosotros promovemos, ¿cierto?, que los años que este estudiante esté en nuestro establecimiento
sea para formarse de buena manera y que sea un estudiante, ¿cierto?, que pueda cumplir o pueda insertarse con éxito en el mundo, sea en el mundo social, sea en el mundo laboral, sea en el mundo profesional. Lo que nosotros deberíamos buscar, ¿cierto?, siempre como escuela, es que nuestro estudiante que sale de este colegio o de esta institución educativa, ¿cierto?, se pueda formar de buena forma o de buena manera y pueda, por lo tanto, desenvolverse bien en este mundo que va a encontrar fuera del colegio. Hasta aquí. ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Hay alguna duda hasta acá? No. No, Gracias. estamos bien. Perfecto. Ahora, ¿quiénes forman la comunidad educativa? Que ustedes, de hecho, delante, las dos personas que contestaron anduvieron súper bien. La comunidad educativa la forman habitualmente estudiantes, docentes, asistentes de la educación, es decir, ustedes, asistentes de la educación, directivos y padres, madres y apoderados. Es decir, chiquillos, todos ellos forman la comunidad educativa. Por lo tanto, la clave de cualquier colegio que se permita decir exitoso es el trabajo relativamente mancomunado de todas estas personas o de un trabajo, ¿cierto?, en equipo de todas estas personas. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque obviamente cada uno de nosotros como estamentos tenemos derechos y tenemos deberes. ¿Ya? Ojo ahí. Es más, en la comunidad educativa, chiquillos, también están los sostenedores. ¿Qué es un sostenedor? Es la persona que entrega los recursos al colegio. Independiente, puede ser un profesor o puede ser una persona que no sea profesor. Ese es un sostenedor. Exactamente. El sostenedor, ¿cierto?, es la persona que permite la viabilidad financiera del colegio, es decir, que entrega los recursos. Ahí está bien. Queda más a la vez. Chiquillos, por favor, les voy a pedir que los micrófonos tratemos de abrirlos cuando vayamos a opinar, ¿ya? Para no tener que estar silenciándolos a cada rato. Entonces, el asunto, ¿cierto?, y lo concreto es que el sostenedor es una persona, ¿cierto?, que permite la viabilidad financiera de una institución porque es la persona que tiene los recursos para eso. Que puede ser, ojo, puede ser una persona, puede ser una fundación educacional, puede ser un servicio local, puede ser una corporación municipal o un departamento, ¿cierto?, de educación municipal, o puede ser derechamente, ¿cierto?, una sociedad anónima que incluso pueda tener el establecimiento educacional a cargo. ¿Estamos claros hasta acá, cierto? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿dónde nosotros opinamos? Hay un espacio por lógica y norma en la cual todos los estamentos de la comunidad educativa nos reunimos. ¿Sabrán ustedes cuál es? ¿El consejo? Bien, ¿el consejo cuál? Te lo dijo a media. ¿El ¿Cómo se consejo de llama? profesores? No, el consejo de No. profe es de los profes. Consejo escolar. Consejo escolar. Eso es. Bien, 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 bien. El consejo escolar, ojo con esto, el consejo escolar es la instancia de representación de los distintos estamentos de la comunidad educativa. Ojo con esto, eso sí. No es que vamos todos, es decir, no es que vamos todos los profes, todos los asistentes, todos los directivos, todos los estudiantes y todos los apoderados. Habitualmente, quienes representan, en el caso de los docentes, ¿cierto? Es un delegado que lo escogen los docentes, un delegado que escogen los asistentes de la educación, es decir, su representante.
por el lado de los estudiantes está compuesto por el centro de estudiantes, ¿cierto? Y que habitualmente o va al centro de estudiantes completo o va el representante del centro de estudiantes. Y por el lado de los apoderados va el centro de padres y apoderados. Por el lado de los directivos, ¿cierto? Habitualmente está el director y UTP a veces, o el director e inspector general. Y por el lado de sostenedor, también tiene que enviar un representante. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha sido representante de apoderado o de asistente de la educación acá y le ha tocado ir a un consejo escolar. Sí, señorita. Ya. ¿Y cuál es la gracia que tiene el consejo escolar? ¿O por qué es importante? A ver si alguno de ustedes me podrá contestar eso. Yo creo que es importante porque cuando yo he asistido, se presentan, ¿Ya? los directivos presentan en primera instancia, los proyectos que vienen hacia adelante, la participación de cada uno de los estados que hay Ujú. y buscar en común un acuerdo o un desarrollo de algún proyecto que haya, ver los pros y los contras de lo que puede venir más adelante con ese tipo de proyectos que se puedan presentar. Correctísimo, Amada. Muy bien. De hecho, es bien importante, ¿ya? Y se recomienda, por cierto, que todos participen. Porque ojo con lo que voy a mencionar ahora. El consejo escolar, chiquillos, tiene muchas veces carácter propositivo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que el consejo escolar puede proponer situaciones, puede exponer problemáticas que está enfrentando su estamento. ¿Para qué? Para informar al resto de la comunidad y se lleguen, como decía Amada, a tomar soluciones importantes para el bienestar de la comunidad. Pero cuidado, no es tan maravilloso como lo pintan. ¿Por qué razón? Porque el consejo escolar no siempre es resolutivo. Ojo con eso. ¿A qué me refiero con esto? No siempre toma, o sea, puede tomar acuerdos, pero no siempre sus acuerdos se implementan. ¿De qué depende? De que el sostenedor del colegio o de la institución educativa le permita al consejo escolar ser resolutivo, es decir, le dé la facultad para que el consejo escolar pueda tomar decisiones. Si no se la da al sostenedor, el consejo escolar, chiquillo, solamente es propositivo, es decir, puede proponer cosas, pero quien corta el queque, por decirlo así, es el sostenedor del colegio. ¿Ya? Ahora, yo diría que la mayor parte de los colegios tiene consejos escolares que son resolutivos, es decir, que pueden resolver y pueden tomar acuerdos, ¿ya? Pero no todos, porque reitero, ¿de qué depende? Del sostenedor. Ahora, ¿para qué se reúne el consejo escolar? Esto es lo interesante para ustedes. El consejo escolar, chiquillos, se reúne para las siguientes cosas. Atento con esto. Primero, para aprobar el calendario escolar. Ustedes dirán, ¿y por qué, profe, tienen que aprobar el calendario escolar? Porque el calendario escolar, chiquillos, se tiene que mandar a más tardar, o sea, se manda en enero una propuesta, pero en marzo se pueden hacer rectificaciones y tiene que ir con la aprobación del consejo escolar. Por eso es que es tan importante. Ese es uno. Se reúne también para entregar la cuenta pública. A ver, buena pregunta. ¿Para qué se hace la cuenta pública, chiquillos? ¿O por qué es importante que se haga una cuenta pública en un consejo escolar? A ver. ¿Y qué es una La, cuen- cuenta pública? Dele nomás. la- Se entrega la Es, cuenta pública. Oh, disculpe, que hable la señora no. em, a ver, creo que el que más se quedó callado. Dele nomás, Amada. De ahí le damos el pase. Dele nomás. Ya. La cuenta pública por lo general se entrega, o sea, no por lo general se debe de entregar todos los años para que los
los docentes del colegio, la comunidad educativa en general, más bien dicho, eh, sepan los recursos que llegan, los recursos que se utilizan para ciertas cosas, Esa con el los Nacho, que que juntamos con el son Nacho. por SLEP, los que diferentes tipos de cosas que se ocupan es este. De ahí, depende de lo que quede, se puede utilizar para algún tipo de proyecto que se haya, y siempre y cuando esté autorizado por ese sostenedor, se puede llevar a cabo. De lo contrario, todo como usted bien dice, queda solamente en un propósito, ¿ya? Exactamente. Y por eso es importante que la gente cuando se le cita al apoderado para una cuenta pública vaya. ¿Por qué? Porque resulta que por lo general el apoderado dice, ¿y si el Estado le da la plata? ¿Por qué le faltan cosas? ¿O por qué le piden plata a los apoderados? Sin saber que muchos de esos recursos se ocupan dentro del establecimiento en otras cosas que son más importantes o que tienen una urgencia de inmediato. Exacto. De hecho, Amada, es muy importante lo que usted dice. La cuenta pública, chiquillos, es un derecho de la comunidad. ¿Por qué? Porque la cuenta pública hace referencia a los ingresos que tuvo el colegio. Generalmente, la cuenta pública expone todos los recursos que llegaron el año pasado, lo que se hizo con esa plata el año pasado y las proyecciones que hay para el año siguiente. Por Profe, eso habitualmente, sí, dígame, Miriam, ahí también está incluida la plata que uno paga en el centro de padres. no necesariamente, Eso no, 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 no. no. ¿Y esa plata cuándo se rinde? ¿Cómo se llama eso? Porque también Eso, parece que tienen que dar al colegio en general también como un reporte de lo que se gastó con lo que uno pagó, ¿no? claro, pero ojo que eso es por transparencia. ¿Por qué, Miriam? Porque los centros de padres tienen personalidad jurídica y eso significa que ellos pueden acceder a fondos y pueden generar fondos. El tema es que por transparencia ellos le reportan al colegio lo que reciben, pero le tienen que hacer la rendición de cuentas a los apoderados, ¿ya? Es decir, es su obligación que el centro de padres cite al director, a los inspectores, a los profesores para eso, no. Al que le tiene que dar cuenta es a los apoderados. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiera hacer el centro de padres, cierto? Habitualmente también en marzo una reunión para hacer la rendición de cuentas. Pero la cuenta pública, cuando hablamos de la cuenta pública, nos referimos a los dineros que el colegio tiene, sea fundamentalmente por el Estado, ¿ya? Ojo, por el Estado. Es decir, recursos que vienen desde el Estado. No sé si ahí me estoy dando a entender, Miriam. Sí, profe, clarito. Gracias. Ahora, de nada. Ahora, ¿por qué es importante esto que les digo? Porque en el fondo, como decía muy bien Amada delante, cuando la gente, los apoderados dicen, oye, pero ¿y dónde está la plata? La oportunidad de la cuenta pública, en la cuenta pública se detalla todo lo que se hizo el año anterior y todo lo que viene para el año siguiente. ¿Cuál es la proyección de recursos que tiene el colegio? Por eso que es tan importante que los apoderados conozcan la cuenta pública. Ahora, usted dirá, oiga, profe, pero si yo no soy de la directiva de centro de padres, ¿cómo lo puedo conocer? Los colegios tienen por obligación que publicar la cuenta pública en un panel del colegio o tener al menos una copia de la cuenta pública disponible para que cualquier apoderado la pueda revisar. O sea, ustedes me dirán, o sea, profe, si yo soy catete, ¿puedo ir a revisar la cuenta? Sí, perfectamente. Ojo con eso. ¿Por qué y para qué se hace esto? Para transparencia de los fondos públicos. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? ¿Estamos bien? Súper, ¿Tenemos alguna profe. duda? Bien, Ah, bueno, profe. Bien, genial. profe, clarito. Entonces, habitualmente el consejo escolar se reúne, chiquillos, 4 veces al año. Ojo, pero también se puede reunir más veces. Y también es bueno que tengan en cuenta esto. Cualquier estamento puede solicitar una reunión extraordinaria
para el consejo escolar. Es decir, si ustedes como asistentes quieren plantear a través de su representante una necesidad, ¿pueden pedir un consejo escolar? Sí, pero la obligación es 4 veces al año. Y habitualmente en marzo se dan las primeras 2. ¿Para qué? Para la cuenta pública y para el calendario. ¿Qué más se puede hacer en un consejo escolar? Modificar el uniforme escolar. Y ojo con esto, pueden modificar otra cosa también muy importante. El famoso y conocido reglamento interno de convivencia escolar, o bien llamado RICE. ¿Por qué, chiquillos? Y atención con esto. Cuando los colegios hacen cambios al reglamento interno de convivencia escolar, esos cambios deben estar en conocimiento de toda la comunidad. Por ende, si se hacen cambios al reglamento interno, se llama a consejo escolar, donde los diferentes estamentos tienen que aprobar estas modificaciones y pueden plantear sugerencias o pueden plantear cambios a este instrumento. Ahora, ¿por qué es importante el reglamento interno? Porque el reglamento interno, como ustedes se van a dar cuenta, sobre todo cuando tengan el módulo de convivencia, el reglamento interno, chiquillos, tiene por objetivo, ¿cierto?, normar las conductas del establecimiento. Por lo tanto, nada que no esté en el RICE se puede sancionar. Por eso que es tan importante que toda la comunidad lo conozca. Y lo otro que también se reúne en el consejo escolar es cuando hay modificaciones al proyecto educativo institucional, que es, por cierto, el alma de un colegio. ¿Por qué razón? Porque el proyecto educativo institucional es un documento que tiene misión del colegio, que tiene visión del colegio, que tiene el perfil del estudiante, los roles que tiene cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la historia del colegio y además, ¿cierto?, los derechos y deberes del estudiante y el perfil tanto de estudiante como de profesor, como de directivo y como de apoderado. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí, profe. Profesora. Por lo tanto, ustedes como apoderados, cuando llegan a un colegio, lo primero que debieran sentarse a leer son estos dos cositos: proyecto educativo institucional y reglamento interno de convivencia escolar. Ahora, en honor a la verdad, ¿cuántos de ustedes lo han leído? El primer año que yo ingresé al colegio solamente. Ya. ¿Ha tenido modificaciones, Sandra, el proyecto educativo? Este año tuvo modificaciones, como dice usted, que con la comunidad escolar que se juntaron por el cambio de jornada y cambio de uniforme nuevamente, que ya lo venían hablando hace mucho tiempo. Entonces, este año fue la única modificación que hubo y que han mandado correo desde casi todo el mes de enero hasta el 15 de enero más o menos mandaron correo avisando toda esa y que van a hacer la reunión el 4 de marzo cuando al segundo día que los niños ingresan a clase. Correcto, porque todo el mundo tiene que conocer los cambios. Muy importante. Exactamente. De hecho, el consejo escolar también puede decidir cambios en la jornada escolar, chiquillos, modificaciones horarias. Gracias por recordármelo porque se me había olvidado, Sandra, mencionar eso. Las modificaciones de horario también pasan por el consejo escolar, pero ojo, horario de jornada completa, no el horario contractual de ustedes, ya para que tengamos claridad sobre eso. Ahora, ojo que los cambios, tanto al proyecto educativo institucional y al reglamento interno de convivencia escolar, debiera ser un proceso participativo. Es decir, debieran hacerse con toda la comunidad. ¿Por qué? Porque en el fondo son instrumentos que el ministerio dice que son flexibles. ¿A qué me refiero con esto? A que pueden ir cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente en el tiempo cambia el tipo de estudiante y cambia el tipo de apoderado. Y como ustedes se habrán dado cuenta, lo que fuimos, por ejemplo, nosotros de niños no son los niños que hay ahora.
Y obviamente, tanto el proyecto educativo como el reglamento interno de convivencia escolar se tienen que adaptar a eso. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Genial. Entonces, para ir sintetizándose algunas cosas. Primero, ¿es importante que ustedes participen en esta instancia? Sí, porque su voz importa. ¿Ya? Ojo con eso. Y el mejor espacio donde pueden hacerlo, ¿cierto? Es naturalmente en el consejo escolar. Por ende, la idea es que escojan un representante, ¿cierto? Que pueda articular la voz de todas las personas que son parte de ese estamento. Ahora bien, para sintetizar entonces, ¿qué es el proyecto institucional? El proyecto educativo institucional o PI, que lo vamos a poner también, el proyecto educativo institucional es la carta de navegación que tiene un colegio. Es decir, expresa, ¿cierto? Principalmente cuál es la postura del colegio frente a la sociedad y hacia dónde quiere ir este colegio. ¿Qué tipo de estudiantes quiere formar? Ojo, por ende, tiene que estar articulado tanto con el manual de convivencia escolar, con el reglamento interno, ¿cierto? Con el reglamento de evaluación y por ende tiene que tener una relación con eso. En el fondo, el proyecto educativo institucional, chiquillos, representa los valores que el colegio quiere inculcar, pero también lo que el colegio quiere lograr en los estudiantes. Por ejemplo, el proyecto educativo institucional le hace mucha referencia tanto a la misión como a la visión. Cuando hablamos de la visión, nos referimos, ¿cierto?, a lo que el colegio quiere lograr en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, por ejemplo, quiere ser una institución líder en excelencia, ¿cierto?, educativa, quiere ser una institución que se enfoque fundamentalmente en la formación de estudiantes para la educación superior, quiere formar estudiantes con un sentido crítico, ¿cierto?, y respetuoso, quiere formar estudiantes que estén bajo las orientaciones de la iglesia, por ejemplo, etcétera. Mientras que la misión, perdón, se refiere a los valores y actitudes que la escuela o que la institución quiere formar a los estudiantes. Es decir, qué valores le va a inculcar a su estudiante. ¿Por qué es importante que esto lo tengan en cuenta, chiquillos? Por dos razones importantes. Primero, porque yo debiera leer esto para escoger el colegio que quiero tener a mi hijo. Porque recuerden algo, tanto la Ley General de Educación como la misma, cierta Constitución que tenemos en Chile, dice que en Chile existe la libertad de enseñanza. ¿A qué me refiero con esto? A que los padres matriculan a sus hijos en el colegio que mejor represente la concepción de los padres. Por lo tanto, yo debiera leer sí o sí la misión y la visión que tiene el colegio. Porque en el fondo, y quiero ponerlos en un ejemplo súper práctico, si yo, por ejemplo, soy ateo y meto a mi hijo en un colegio religioso, ¿cuál es el primer choque que voy a tener? la religión. La religión. ¿Y yo me puedo ir a quejar en un colegio católico porque le dan clases de religión a mi niñito? No, porque la misión y visión están en eso enfocados. Ese Entonces es es el imposible. asunto. Dele nomás, Elizabeth, perdón.
Posible cambiar eso, porque la misión está clarísima, incluso cuando uno va a un colegio, algunas veces está en la entrada del colegio como en un cuadro y ahí uno lo lee y eso. Es que para allá voy, Elizabeth. No quiero ser Pero, majadera con esto. Sí, dele nomás, perdón. perdón, pero Dele no nomás, todo sí. lo apoderado no todo lo apoderado cuando eligen los colegios ven la misión y visión del establecimiento, más solamente se dan cuenta cuando ingresan al colegio y ahí empiezan los reclamos de todos los apoderados. Pero ¿qué es lo que Lo veo dice el así, ministerio? Dele nomás, Sandra, Profe, perdón. que hay que aceptarlo tal cual ellos aceptan al colegio. Lo que pasa es que yo trabajo en un colegio, entonces sé cómo son los apoderados. Entonces uno le dice, por ejemplo, cuando uno le dice a usted por qué eligió el colegio, la mayoría dice no es que me queda cerca, solamente porque le queda cerca al colegio, pero nada más por eso. Después bien, ven por qué el colegio es católico, por qué el colegio tiene doble jornada, por qué van hasta cierta hora. Entonces ahí ya empiezan los problemas con los apoderados y es el gran error que tiene el apoderado, que como yo le digo a ella, usted no lee la pequeña letra chica que tienen los colegios. Exacto. Eso es. Y ojo con esto. Por lo que le voy a decir, no sé si alguien más iba a hablar después de que habló Sandra. Me pareció que alguien más había abierto el micrófono, pero no estoy segura. ¿No? Ya. Es que, ¿por qué no, mencionaste? Ay, perdón. eh, Dale nomás. que yo iba a dar un ejemplo, Dale yo nomás. trabajo ya dentista y al lado Ujú. está el colegio dentista, entonces claro, ellos tienen su misión y visión súper clara, arriesgado a la religión de ellos. Entonces, claro, casi generalmente el 100% de los niños, o 90, 80, son adventistas casi todos los niños, pero igual ellos, cuando usted me decía de los protocolos y todo eso, ellos cambiaron muchos los protocolos, inclusive en la vestimenta. ¿Por qué? Porque en el antiguo módulo nos enseñaron sobre la ley trans y ahí entraron niños trans, ellos se tuvieron que adaptar a eso y para adaptarse se tuvieron que cambiar y todo, porque antes las niñas usaban falda. Entonces ahora los niños y niñas usan buzo y los valores que entregan son religiosos. Es eso. Es- Me encantó el ejemplo que dio Elizabeth porque me deja el pase para lo que iba a decir. En el único caso que los colegios pueden adaptarse y obviamente reformular, ¿cierto? Esto es en el caso de la normativa. Ojo con esto. ¿En qué casos? Por ejemplo, la ley de identidad de género. Porque ahí el colegio puede tener concepciones religiosas, pero hay que recordar, ¿cierto? Que eh, aquí todos los estudiantes, independientemente de su diversidad sexogenérica, tienen derecho y tienen deberes. Entonces, ese es el asunto. Me estoy dando a entender, ¿cierto? En el caso de la normativa, el colegio puede adaptarse, pero no es y no cabe por la normativa que a un apoderado, por ejemplo, reclame porque le dan religión evangélica si el colegio, por ejemplo, es adventista. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque lo que dice el ministerio es lo siguiente. El ministerio lo que dice es que cuando un apoderado escoge un colegio, da por hecho de que ve misión y visión, al menos. Entonces, ¿por qué tienen que entender ustedes este punto? Porque hay reclamos de los apoderados que son admisibles, sí, pero hay otros que no son admisibles. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar. Salvo, por ejemplo, como les decía, en el caso de los niños, por ejemplo, trans, que los colegios tienen que habilitar un baño para esos niños y tienen que permitir el uso del nombre social. No sé si saben ustedes lo que es el nombre social. Sí, profe, ya nos pasó el profe Ítalo eso. Ya, perfecto. ¿Por qué es importante esto último? Porque ustedes como funcionarios, y ojo con esto, aquí, por ejemplo, tenemos que hacer un ejercicio de dejar a veces afuera algunas creencias. Por ejemplo, si a ustedes les complica la diversidad. ¿Por qué razón?
Porque si tienen un estudiante o más estudiantes trans en el colegio, la obligación de todos los funcionarios del colegio es llamarlo por su nombre social. ¿Ya? Quiero ser súper majadera con esto. Y no, por favor, no quiero que se entienda como que me estoy metiendo en sus creencias propias. Pero sí hay que adaptarse a la diversidad que vamos a encontrar en colegio. Diversidad que no solamente es de nacionalidades, diversidad sexogenérica. ¿Ya? Por ende, ojo, si ustedes tienen estudiantes trans, la norma dice que los funcionarios tenemos que mencionarlo por su nombre social. ¿Cómo lo van a pillar ustedes? Porque al lado del nombre del chiquillo o de la chiquilla va a salir entre paréntesis el nombre social. ¿Ya? Ojo con eso. Lo mismo, por ejemplo, con el uso del baño. Lo que establece la normativa educacional es que ese niño o niña trans pueda tener un baño de uso propio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evidentemente para evitar situaciones, ¿cierto?, de bullying, de acoso, etcétera, la idea es que pueda hacer sus necesidades en un baño que solo use esa persona. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profesora. ¿Cómo Sí, vamos hasta aquí? señorita. Sí, profesora. Sí, profe. Ahora, Profe, le hago un alcance. dele nomás, Miriam. Por ejemplo, en el colegio de mi hija, cuando uno va a matricular, a uno le preguntan si opta a la clase de religión o no. No sé si todos los colegios lo hacen o no lo hacen, pero acá nosotros nos preguntan si opta a la clase de religión o no. Es como Sí, optativo. correcto, Miriam. O sea, el suyo es laico, el colegio que no es de religioso, ¿cierto? Sí, no es de religioso. No, Ya. ni Los siquiera colegios, preguntan nada, solo preguntan ¿hace religión o no hace religión? Y uno tiene que marcar ahí sí o no. No preguntan razones ni nada de eso. Y los exacto, niños que no hacen, tampoco les hacen trabajo ni nada, se quedan en la misma clase porque no los sacan, pero se quedan tranquilitos, pues algunas veces pueden pintar, hacer dibujo, ese tipo de cosas, porque no les ponen nota, creo. No tienen como notas, tienen como todavía letras ujú, y como que no incides las notas en el promedio general. Entonces no los correctísimo. hacen hacer trabajos. Eso. Sí, porque de hecho, Miriam, qué bueno el alcance que hizo, porque en los colegios laicos habitualmente se da la religión y el optativo, que en algunos casos los niños que no hacen religión, ¿cierto?, los dejan adentro de la sala con los otros. O lo que hacen a veces, como en el colegio que yo trabajo, es que se los llevan a otra sala y tienen una asignatura que se llama optativo religión. Ahora, ¿por qué es importante entender lo de religión? Porque religión es una asignatura que no tiene o no incide en la promoción de un estudiante. Es decir, el niño o la niña puede pasar de curso igual, aunque tuviera religión en rojo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y de hecho, hay opciones, Pamela, como usted bien dice, que tienen arte o música, por ejemplo, en ese horario. De hecho, en la básica habitualmente se opta entre arte y música. ¿Ya? En la media ya tienen todo incluido ahí. Dígame nomás. No sé quién estaba preguntando, pero dele nomás, le doy la palabra. Sí, dele nomás. En el colegio que yo trabajo, yo me he dado Ujú, cuenta cuando fueron a matricular, también ujú. había una opción que decía religión, pero escuché que el inspector le dijo, eso no tiene que dar respuesta, porque en el colegio hacen, eh, se me olvidó la palabra, pero era como valórica, Ah, orientación valórica. formación Si lo valórica hace, seguramente. ¿Ya? eso, formación valórica. Si lo hace un profesor de teología, Es que, de hecho, a veces formación teórica, Miriam, o sea, formación valórica lo hace un profesor de teología o lo hace el mismo profe de religión o a veces alguien de filosofía, ¿ya? Y por lo sí, tanto, tiene un enfoque que es más valórico, no necesariamente religioso, ¿ya? Se toca sí, yo me obviamente la religión, pero tiene una variedad que es más como filosófica. Dele nomás. No sé si va a mencionar algo más, Miriam.
Ahora, ojo, lo que les mencionaba es particularmente importante porque tenemos, ¿cierto?, que comprender, ¿cierto?, que yo como apoderado me tengo que poder fijar siempre en misión y visión. ¿Ya? Y eso hay que hacérselo entender a los apoderados. Y eso es un trabajo, chiquillos, de chino que tenemos tanto los profes como los asistentes. Nosotros los dos somos los dos estamentos que más estamos habitualmente eh, en relación constante con ellos. Lo mismo con los estudiantes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los otros documentos que debiera leer el apoderado? Y aquí voy a mostrárselos brevemente para que ustedes más o menos vayan sabiendo. ¿Dónde yo puedo encontrar el proyecto educativo institucional? Habitualmente lo puedo encontrar en la página web del colegio. Si yo no lo tengo, a pesar de que hay colegios que les entregan, no sé si será el caso de ustedes, pero hay colegios que les entregan un resumen del proyecto educativo y del reglamento interno de convivencia escolar en el momento de la matrícula. Ojo con eso. ¿Ya? A veces Sí, se se entrega, entrega. sí, de hecho la mayoría se entrega, ¿no? Sí, se entrega. Este año se entregó por QR a los apoderados y, y también se les invitó a que se metieran a a la página web para que lo leyeran en realidad. Pero la mayoría no lo hace en realidad, porque los Pero, apoderados prefieren mil veces, eh, no sé, po, prefieren mil veces ir a alegar sin fundamento en vez de ponerse a leer lo que dice el reglamento interno o el PEI, como usted dice. pero, ojo con un detalle ahí. Cuando el colegio lo entrega, chiquillo, entrega estos documentos, Claro. literalmente el colegio hace esto. A lo Poncio Pilato. Ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué? Porque el colegio, y vuelvo a insistir, los colegios o la educación nuestra apela a la libertad de enseñanza. Por ende, si el colegio me está entregando los reglamentos, mi obligación como apoderado es leerlo. Porque si yo no los leo y firmo, ¿qué significa la firma legalmente hablando? Que Que yo acepta todo lo que el acepto colegio lo que me están dando y vaya lo a que me están entregar. diciendo. Exactamente. ¿Y tengo derecho a reclamo después? No, No. Ese es el asunto. pero hay apoderados que van a la superintendencia a reclamar. Pero la superintendencia en muchos casos los devuelve y les dice, ¿y usted leyó esto? No. Y si el colegio le pone la firma y le muestra la firma que el apoderado lo hizo en el periodo de matrícula, ahí está. Nicole, pero en eso que usted le dijeron, ¿le hicieron firmar en alguna parte con el compromiso de que usted iba a descargar los reglamentos? Porque, ojo que si le pusieron ese compromiso y usted lo firmó, ah, ya, si no lo firma, ahí se arriesgaron en todo caso, porque uno debiera amarrar a los apoderados para que lean los proyectos. Nosotros, por ejemplo, hicimos eso. Entregamos una circular en la cual le pedimos a cada apoderado que firmara que se comprometía a hacer lectura del proyecto educativo institucional y del reglamento interno. Ahora, ¿qué lleva un proyecto educativo institucional? Eso les voy a mostrar un poco. ¿Ya? Aquí está el reglamento del colegio el proyecto educativo institucional del colegio que yo trabajo. ¿Ya? Aquí ustedes lo pueden encontrar, ¿cierto? Proyecto educativo institucional. ¿Qué lleva? La presentación general del colegio, los datos en general del colegio, la reseña histórica del establecimiento, ¿cierto? Algunos le ponen los directores, las dependencias, ¿cierto? Antecedentes, lo que el colegio quiere alcanzar, de qué se habla, ¿cierto? Cuando se habla en la comunidad educativa del colegio. Ah, ya, le hicieron, es que esos dos documentos son particularmente importantes, que era un poco lo que les decía. Historia del establecimiento, ¿cierto? Capacidad e infraestructura para explicar los recursos que tiene. Ojo con esto, el organigrama también es importante conocerlo para saber a dónde uno puede ir si que tiene una dificultad y cómo proceder. Ojo con esto. Si, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo un problema con el profesor
muchos colegios parten de la lógica que debieran ir a hablar con el profesor primero de la asignatura y después pasar, ¿cierto?, al profesor jefe, etcétera. Sí, Miriam, es como una especie de carta de presentación. Y de hecho, este proyecto tiene, ¿cierto?, el ideario, la misión, la visión, como les decía, tiene, ¿cierto?, los sellos educativos, es decir, lo que estamos esperando lograr, la propuesta educativa, es decir, que propone el colegio como tal, y también, ¿cierto?, principios generales que tiene el colegio. Por ejemplo, una de las cosas más importantes ha sido esto. El proceso pedagógico se lleva a cabo en un clima de armonía, confianza y de crítica constructiva, respetándose la diversidad y la libertad de opinión. Es decir, nosotros como institución, ¿cierto?, nos definimos como, o tenemos como un sello importante la libertad de expresión de nuestros estudiantes. Y, por ejemplo, el colegio también coloca, el liceo es aconfesional respecto de todos los credos y religiones, tanto docentes como alumnos. Es decir, nosotros respetamos toda la diversidad de religiones que hay en el colegio. Entonces, aquí también hay un punto cierto que es importante leer. Por eso les decía que es relevante que ustedes lo lean. Aquí tenemos también en el PI, perfil del estudiante, perfil de los trabajadores, ¿cierto? Perfil de los padres, madres y apoderados, marcos legales, los decretos que rigen actualmente en cada uno de los colegios, ¿cierto? O sea, en cada uno de los niveles del colegio, y se habla brevemente o se introduce el reglamento de evaluación, porque el otro documento que yo debiera leer como apoderado es el reglamento de evaluación escolar. Pero ese, digamos, no es un tema que vamos a ver más profundamente aquí, pero también es un documento que ustedes debieran conocer. Chiquillos, ¿cómo quedamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que quieran mencionar? No, señorita, todo ¿No? bien. Perfecto. No, señorita, todo bien, perfecto. Súper. Vamos bien, gracias. Ya, Profe. genial. Bien, bien. Chiquillos, son las 19:53, ya me pasé 3 minutos del recreo, por ende, desde ahora vamos a hacer el primer break, ¿cierto? O sea, vamos a hacer el break hasta las 8:08, ya para que tengan su tiempo para ir a tomar su tecito, una bebida, ¿cierto? Lo que sea. Así que nos vemos, chiquillos, en 15 minutos más. Chau, chau. Ya. Ahora sí. Denme un momento. Ya, ahora sí, chiquillos. Ya, entonces, del caso WandaGate, pero todo se inicia cuando Tina Flores manifiesta su deseo a Benjamín Vicuña por llevarse a sus hijos, Magnolia y Amancio, a Turquía. Benjamín ya, chicos, entonces, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Cierto? Hablamos recién, antes de ir a la lista. Argentina desliza uno de los Espérame un momento, voy a silenciar porque tenemos revisión. Espérame un momentito. Ya, ahora sí. Para poder tener, ¿cierto? Un reglamento interno de convivencia escolar. Voy a explicar eso antes de ir a la lista, chiquillos, para que no se asusten. Hay que tener en cuenta algunos elementos que son esenciales, ¿ya? Y los voy a ver, de hecho, se los voy a mostrar con la fuente, que es la Superintendencia de Educación, ¿ya? Aquí se los voy a mostrar y después les voy a mostrar el que yo más o menos tengo, ¿cierto? En la institución donde trabajo. Denme un momento, aquí están. Este link igual se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que ustedes después, en su tiempo, ¿cierto?, libre, le puedan echar un vistacito, porque es importante para su formación, digamos, como asistentes de aula, que sepan lo que tiene que tener un reglamento.
Y como apoderados también les va a servir para mirar su propio reglamento, ¿cierto?, en los colegios. Ojo con esto. ¿Qué debe incorporar un reglamento interno en educación básica y media? Lo vamos a revisar desde la fuente que es la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, ¿cierto?, esta es la voz obligada y autorizada para hablar de estas cosas. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de un reglamento interno? Atención con eso. Derechos y deberes de la comunidad educativa, es decir, tiene que salir, chiquillos, derechos de los apoderados, derechos de los estudiantes, derechos, ¿cierto?, de los trabajadores, de los directivos, etcétera. Por ende, algunas cosas del proyecto educativo institucional, ¿cierto?, también se replican aquí. Estructura y funcionamiento del establecimiento. Por ejemplo, si el colegio trabaja con sistema de admisión escolar, tiene que salir explicado eso en el reglamento interno. ¿Por qué? Porque el apoderado tiene que saber, ¿cierto?, que el colegio tiene SAE y lo que eso significa. Es importante que ustedes entiendan, chiquillos, que los colegios que trabajamos con SAE no podemos rechazar estudiantes, ¿ya?, aunque lleguen en octubre. Ustedes dirán, y profe, ¿por qué no pueden rechazarlo? Porque le estaríamos vulnerando el derecho a la educación. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, porque yo sé que como apoderado a veces ustedes dicen, hoy, pero reciben a cada alumno que viene del SAE. Sí, porque el SAE, y esto es importante que lo tengan en cuenta, el SAE no obliga al apoderado a llevar la hoja de vida del estudiante. Ese es el asunto. Por lo tanto, yo sé cómo el estudiante se porta antes de que postule al SAE. No. Por eso nos pueden llegar, ¿cierto?, a los colegios, tanto buenos estudiantes como quizá algunos más desordenados que otros. ¿Y está dentro de los derechos de los apoderados postular por SAE? Sí, está. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y se los digo porque ustedes como apoderados a veces también, yo me imagino que se han sumado al coro de reclamos cuando nos llega un estudiante que es tan bueno. Pero es lo que la normativa escolar a nosotros nos permite, ¿ya? Y el colegio tiene que declarar que está con SAE en su reglamento interno de convivencia escolar. También el uso del uniforme. Pero aquí vamos a hacer un contrapunto importante. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos y no llevábamos el uniforme al colegio? ¿Qué es lo que hacían en algunos colegios? Nos castigaban. ¿Ya? ¿Y Sí. cómo nos castigaban? Nos ponían anotaciones negativas, nos llamaban el apoderado, etcétera. ¿Y algunos otros colegios qué hacían aparte de poner anotaciones negativas y llamar al apoderado? Los Sí, nos suspendían. suspendían. Ojo con esto, anótenlo por ahí con letras grandes. Actualmente un colegio no puede suspender a un estudiante por el uniforme. No puede. Profe, ahora no es obligación, po. No, en los colegios públicos al menos no es obligación el uniforme. Si, por ejemplo, dice, no sé, pues si el uniforme, la polera institucional es gris, dicen trate de ir con algo gris o algo azul o algo blanco. Pero Correcto. creo, no sé si estoy equivocada, pero creo que ya no, después de pandemia, no sé, ya no es obligación el uniforme en sí, o estoy Exacto. equivocada. A ver, el uniforme, siempre que esté en el reglamento interno de convivencia escolar, es obligatorio. Lo que los colegios no pueden hacer son dos cosas importantes. Primero, suspender a un estudiante porque no usa el uniforme y pedirle o exigirle al estudiante una marca determinada de uniforme. Esas son las dos cosas que un colegio no puede hacer. ¿Puede tapizarlo la anotación al estudiante por el uniforme? Sí, porque mientras esté en el reglamento interno de convivencia escolar, y vuelvo a insistir, aquí es importante que lo conozcan, porque si yo firmé que desconozco y declaro el reglamento interno, entonces, como apoderado, ¿estoy en conocimiento del uniforme que se usa en ese colegio? Sí. Por ende, desde el momento que yo pongo mi firmita linda, ¿cierto?, en que tomé conocimiento del reglamento interno,
ya después como apoderado no me puedo quejar si el uniforme no me gusta. Lo único que puedo evitar es que no me suspendan al crío por eso. Pero, ¿me pueden llamar por el uniforme? Sí. ¿Me pueden poner anotaciones por el uniforme? Sí. Ese es el asunto. Por ende, ¿es obligatorio? Sí. Profe, a mi hija, Dele nomás. lo que pasa es que yo vivo en zona rural y acá Ujú. en Chillán es extremo el frío. Entonces ella siempre iba con como una especie ¿cómo es que se llama? Polerón, pero Ujú. tenía letras. Entonces, claro, era del color más o menos parecido al uniforme, pero en las letras la que no le gustaba a las inspectoras. Entonces, claro, como usted dice, la tapizaron con anotaciones, me mandaron a llamar a mí y todo eso, y hasta que me tuve que conseguir algo que no tuviera letras para que ella usara. Exactamente, Elizabeth, porque eso está en la normativa del colegio. Entonces mi Y hija me decía, pero es que no pueden ser así ellos, porque eso es una parte como que, porque ella sabe mucho, tiene 13 años, que es como que la estaban discriminando por eso, y yo le decía, no, hija, uno igual tiene que seguir una norma, aunque tú vayas con un polerón, pero no sin letras, tiene que ser parecido a lo de tu colegio. exacto. Es el asunto que los chiquillos dicen, ay, pero es que me están discriminando. No, el colegio no está discriminando. Discriminarla sería no dejarla ingresar por eso, ponerla condicional por eso. Pero, ¿la pueden llenar de anotaciones por eso? Sí, porque esto funciona igual que la ley. Si yo no cumplo la ley, voy a recibir una sanción. ¿Cuál es la sanción que tiene el reglamento interno? Anotarla. Entonces, qué bueno, Elizabeth, que lo entiende porque muchos apoderados se quejan de eso. Pero la primera responsabilidad de leer un reglamento es del apoderado. Por eso les decía adelante y les preguntaba cuántos de ustedes lo conocen, porque en esas cosas es cuando empiezan los reclamos de los apoderados. Y ustedes como funcionarios tienen que estar sumamente preparados para decirle al apoderado, oiga, pero esto está en el reglamento interno. No es que nosotros lo queramos perseguir, ni que odiemos a su niñito, ¿cierto? A su niñita. No. Y tienen la norma, está ahí. Si el uniforme no estuviera en el reglamento interno de convivencia escolar, pueden alegar todo lo que quieran. Pero si está, nada que hacer. Ojo con eso, es que yo no sabía. Si ustedes tienen en la entrega, cuando tienen el proceso de matrícula, donde dejan en claro que el apoderado firmó que tomó conocimiento del reglamento, el apoderado no tiene nada que alegar. Y la superintendencia, ¿qué le va a decir? Señora, pero en el reglamento de este colegio dice esto. Y no va a pescar en el reglamento, aunque el apoderado vaya a alegar para allá. Pero es poco y nada lo que puede hacer. Ojo con eso. Estas las tres cosas que les voy a mencionar ahora son interesantes. Regulación sobre la seguridad y resguardo de derechos. El reglamento interno tiene que tener clarito cómo el colegio va a supervisar la seguridad de los estudiantes. Por ende, tiene que tener los llamados y conocidos protocolos. Es decir, protocolo en el caso de fuga, protocolo en el caso de abuso, protocolo en el caso de bullying, protocolo en el caso, ¿cierto?, de estudiantes trans. Ojo, regulación de la maternidad y la paternidad. El colegio, por ejemplo, tiene que dejar claro cómo va a ser apoyado el estudiante que sea padre o el estudiante que sea madre. Eso también tiene que estar. Sí o sí. ¿Cómo se va a apoyar desde UTP, desde inspectoría, desde cierta orientación a ese estudiante, desde convivencia? Tiene que tener las normas de convivencia escolar, chiquillos. O cómo convivencia escolar actúa cuando hay reclamos de un estudiante, de un apoderado, de un profesor o de otro funcionario. Porque convivencia escolar, chiquillos, no es solamente de los estudiantes, también atiende situaciones que tienen los funcionarios. Y eso tiene que estar debidamente explicitado en el reglamento interno. Aquí es donde viene lo otro entretenido. Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos. Esta es la parte que los estudiantes y los apoderados deberán manejar súper bien. ¿Por qué? Porque aquí salen todas las normas que el colegio tiene.
y qué cosas se van a sancionar y cómo se van a sancionar. ¿Cuáles son faltas leves? ¿Cuáles son faltas graves? ¿Cuáles son faltas gravísimas? ¿Y cómo se sanciona una falta leve? ¿Cómo se sanciona una falta grave? ¿Cómo se sanciona una falta gravísima? Incluso tiene que tener protocolo y tiene que tener explicitado cómo se va a sancionar en el caso que hayan hechos adentro del colegio que sean motivo de aula segura. No sé si conocen el tema de aula segura. Sí, señorita, más o menos. Ya. Aula segura es un procedimiento bien específico que permite la expulsión de un estudiante en el caso de que el estudiante haya provocado faltas que afectan gravemente la convivencia escolar. Es decir, que le haya producido, por ejemplo, lesiones graves a un estudiante, lesiones graves a un funcionario, porte de explosivos, de armas de fuego. Esos casos, un colegio los puede tomar como aula segura y por lo tanto expulsar a ese estudiante. Ahora, ¿de qué se resguardan los colegios habitualmente cuando van a aplicar chiquillos aula segura? Muchos colegios han preguntado primero a la superintendencia, se han hecho asesorar antes de aplicar este hecho. ¿Por qué? Porque un estudiante por aula segura, el apoderado puede ir a la superintendencia. Por eso, ¿qué es lo que hacen muchos colegios? Primero, se asesoran por el Departamento Provincial de Educación y por la superintendencia, y después llaman al apoderado y aplican aula segura. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes conozcan este reglamento. Además, ¿cierto? Este reglamento también tiene regulación sobre procedimientos de aprobación, modificación, actualización y difusión del reglamento interno. Es decir, debe decir dónde y cómo y cada cuánto tiempo se va a modificar, a aprobar, a actualizar y cómo la comunidad lo va a conocer. Sea porque el colegio lo tiene en la web, sea porque el colegio lo pone en las redes sociales, sea porque a usted le van a pasar una copia, por ejemplo, eso tiene que estar explicitado. Por eso que es relevante que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Pagos o becas en establecimientos con financiamiento compartido. No sé si ustedes saben la figura del copago. ¿Conocen ustedes eso? Solo pregunto. Sí. Ojo, hay colegios que tienen gratuidad, es decir, que el apoderado no paga nada. Y solo si quiere y lo estima, puede pagar el centro de padres. Que por cierto, el centro de padres no es obligatorio pagarlo. Es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Pero hay otros colegios que sí cobran una pequeña mensualidad. ¿Ya? Eso tiene que estar debidamente explicitado en su reglamento interno. Y de hecho, es más, el apoderado debiera leer el reglamento interno antes de postular un colegio. ¿Ya? Ojo con eso también. Y finalmente, las salidas pedagógicas y las giras de estudio. ¿Por qué son elementos relevantes? Sobre todo el tema de las giras de estudio. Porque hay colegios que derechamente no se hacen responsables de una gira de estudio. ¿Por qué creen ustedes que hay colegios que no se hacen responsables de las giras de estudio? A ver qué dice el público. Por los accidentes ¿Por que los pueden seguros? ocurrir. Ya, Porque por los igual es accidentes. Exactamente. Ojo, tener una gira de estudio, chiquillos, si el colegio declara que está de acuerdo o que promueve giras de estudio, si a los chiquillos les pasa cualquier cosa, la responsabilidad recae en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos colegios? Dicen, nosotros no promovemos giras de estudio, por lo tanto, si ustedes la quieren hacer, lo hacen con responsabilidad exclusiva de los apoderados. ¿Para qué? Para deslindarse de cualquier responsabilidad administrativa o penal en el caso de que pase cualquier cosa en esa gira. Ya, para que lo tengan en cuenta también. Profe, Sí, dele nomás, Miriam. mire, yo le voy a contar el caso que pasó Dele con el nomás. colegio de mi hija. Ujú, Ya, en el momento que mi hija estaba estudiando en ese colegio era particular y ellos iban ujú. de gira de estudio a Brasil, ¿ya? Mm, Y después de 2 generaciones más o menos que salió mi hija, se ujú. fueron a Brasil y todo, y falleció un niño del colegio.
Y fue, pero un caso que salió hasta en la televisión. Y el colegio no sabía dar explicaciones. Y bueno, y al final resultó que el niño tenía ya como enfermedades persistentes, pero es que no estaban como, no ¿Informada? estaban informadas o todavía no estaban como diagnosticadas. Y bueno, le hicieron la autopsia y se dieron cuenta que el niño igual tenía problemas en el corazón y todas esas cosas. Pero y de ahí ya el colegio nunca más hizo giras de estudio. De hecho, Miriam, qué bueno el punto que tocó. Ay, Dele de Jocelyn, dele nomás. Dele nomás, yo Jocelyn. tengo una situación súper igual parecida. Ujú. Cuando yo estaba estudiando, no era una gira de estudio, sino que una salida de terreno. Y era una salida de terreno en un río, y se ahogó un niño. Y de ahí se prohibieron todo tipo de salida de terreno. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Por eso hay dos cosas importantes. Por eso se tienen protocolos para salidas pedagógicas y para giras de estudio. Porque de hecho, yo diría que la mayor parte de los colegios en Chile no promueve directamente giras de estudio. Por lo mismo que explicaba Miriam. Y un poco yo sé lo que explicaba usted. Porque es mucho riesgo el que se corre cuando hay una gira de estudio. Porque vamos a suponer que un niño se ahoga. Vamos a suponer que un niño se pierde. Ojo con eso. Con las salidas pedagógicas los colegios son un poco más flexibles porque además tienen toda una cuestión estricta. Por ejemplo, que los niños salgan con autorización. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo, si el niño sale con autorización, si pasa algo, corre el seguro escolar. Porque además hay un tema, chiquillos, con el seguro escolar. El seguro escolar corre en día hábil. Por eso hay muchos colegios que no se meten con las giras de estudio, porque las giras de estudio, como ustedes bien saben, son en días hábiles, pero también son en días que no son hábiles. Entonces, ¿dónde recae la responsabilidad? En los colegios. Y muchos colegios, como les decía, no les conviene, pues, ni civilmente ni penalmente hacerse cargo de eso. Ese es el asunto. Entonces, para salidas pedagógicas, la mayoría de los colegios autoriza porque están generalmente en día laboral y donde el seguro escolar rige, pero siempre y cuando sean estudiantes que vayan con autorización. Por eso cuando sus niños tienen salidas pedagógicas, a ustedes los catetean para que manden la autorización, porque si no la mandan, ese niño Profe, no sale, o esa niña no sale. pero Dele nomás, entonces, Jocelyn. si uno no le da la autorización, ¿no corre el seguro escolar? No, No, porque no pues, puede salir del... no, porque no puede salir del colegio. Exactamente, Miriam. Ah, Por gracias. eso, por eso el Señorita, colegio, un momento, le voy a tirar la palabra. Por eso los colegios no se arriesgan y no sacan a niños sin autorización, porque tienen que hacerse cargo ellos. Y comprenderán ustedes que en los tiempos de hoy nadie se quiere hacer responsable de eso. Entonces, aunque el niño patalee, se enoje, rabee, la mamá se queje, no se saca sin autorización. Por esa razón. Dele nomás, ahora sí, pregúnteme nomás. Mire, antes de salir nosotros de vacaciones en diciembre, también nos dieron como una charla en el colegio y tocaron el tema de las autorizaciones. Y había un debate entre unos profesores, porque habían en el año, y en el colegio que también está mi hija, también me lo hicieron, hay salidas pedagógicas que son en la comuna, dentro de la comuna, y a mí a principios de año me mandaron una autorización para todas las salidas, para autorizar todas las salidas pedagógicas del año. Ya. Y después cuando salían fuera de la comuna, tenía que firmar yo para esa salida pedagógica. Unos profesores no estaban de acuerdo con la comunal porque no decía fecha. Era como que uno firmara así como un papel en general. Es que... Ya, Y ¿y qué le dijeron al respecto? Ya, y después a nosotros nos estaba haciendo esa charla la jefa de UTP, y ahí tenían como la contradicción porque dice que así estaba el método ahora. Entonces unos profesores decían que no, porque cada salida pedagógica tenían que enviar la autorización para esa salida pedagógica. Correcto. Con fecha,
con todo. Y ahí la jefa de UTP anotó para que fuera cambiada. Yo no sé si era como interno de los colegios de acá, de la comuna, o era por el ministerio. Yo creo que ahí era una cuestión interna, porque lo que yo tengo entendido, Miriam, para ser totalmente transparente, chiquillos, con ustedes, que cuando tienen una salida pedagógica, eso tiene que ser con la fecha y tiene que ser enviado al menos 15 días hábiles antes a la de prof, porque la Dirección Provincial de Educación es la que autoriza la salida. De hecho, si la Dirección Provincial no autoriza la salida no se puede hacer. Así de simple. Las salidas pedagógicas, chiquillos, tienen que estar informadas al ministerio. Si el colegio la hace a la mala, la multa que le puede pasar al colegio no se las encargo de cuánto es. Entonces, no es, ahí yo creo que UTP se está equivocando porque la salida tiene que, en el formulario que uno manda para salida pedagógica, está la fecha, está el objetivo, está la cantidad de estudiantes, los RUT, de hecho hay que enviar los RUT, los nombres completos de los estudiantes y todo. Así que yo creo, Miriam, personalmente que es un error de la UTP. Ahí tiendo a concordar con los profes, porque de que yo al menos manejo, y que eso se dio en el caso nuestro hasta noviembre que tuvimos la última salida, se daba así, con la fecha, con el lugar, con la cantidad de estudiantes, con los RUT, con las autorizaciones, todo, se mandaba todo. Y a nosotros nos exigían 15 días antes de la provincial. Por eso le digo, yo creo que UTP ahí se estaba equivocando radicalmente. Sí, los profes decir, eso le decían, incluso se habló también de los niños que tienen problemas de conducta, niños con TEA, que igual les complicaba a ellos sacarlos a salidas pedagógicas, pero si van con la autorización firmada, no se les puede decir que no. Exactamente. Y tampoco dejan que los acompañe el apoderado. Exacto, porque en el fondo, ahí quizás lo único que se podría permitir es alguien que tenga un vínculo con ese estudiante, pero habitualmente los apoderados no están contemplados en las salidas porque tiene que ser gente del colegio que se los lleve. Habitualmente dos profes o un profe y un asistente de aula, etcétera. Sí, pero aquí ahí generalmente el profesor jefe y más un asistente de aula cuando son hasta como quinto básico. Correcto. Y si son más grandes va el profesor con un inspector, pero yo les decía, 1, 2 personas no dan para tanto de repente cursos de 40, 42 niños. Entonces tiene que haber como un tercero que los acompañe. Exacto. Y Profe, de hecho, Miriam, Sombra, en caso de niños con... Un momento. De hecho, es más, antes de darle la palabra a Miriam, para contestarle a Miriam 1. De hecho, es más, hay institutos o hay instituciones, por ejemplo, a nosotros nos pasó en el Museo Histórico Nacional, que nos pedían una persona por cada 15 estudiantes. Entonces también el lugar a donde ustedes van les pueden poner ciertas condiciones, por ejemplo, esta que les planteo, para que ustedes sepan. Fueron 5 profesores. Ahora sí, Miriam 2, dele nomás. Después Miriam. yo. Ya. Ok. Miriam, ¿estará por ahí? Miriam Muñoz. Estoy aquí, perdón, que se me había salido. Ya, dele nomás. En caso de un niño con una capacidad distinta, los tutores sombra tampoco están permitidos en ese caso. En ese caso sí. Sí, porque si ellos son parte o se consideran como parte del establecimiento. Sí, ellos sí pueden ir. Eso es diferente. Ah, ya. Sí, ellos sí. Ahora sí. No sé si ahí Miriam quiere mencionar algo más. No, Digo, no yo solo eso. Ya, súper. Margarita, dele nomás. Usted estaba ahí en la... Ahí Sí, dándole lo la que lista. pasa, yo, bueno, aparte de comentar, igual o sea, de hecho iba a comentar algo que le iba a hacer una consulta también, porque resulta que en el colegio donde yo estaba trabajando, también se realizaban ese tipo de giras, pero surgieron algunos temitas por ahí bien complejos, sobre también que tienen que estar atentos también a los estudiantes que ingieren alcohol y también el pololeo, porque también hubo un año que estaban pidiendo giras de estudio y
estaban haciendo todo lo posible por los estudiantes, pero salió una mamá, una apoderada que fue al colegio y Ujú, dijo que si hacían la gira de estudio, porque su hija pololeaba con otro estudiante del mismo curso, ujú, ella iba a ir como apoderada, iba ujú. a ir a la gira, porque no se podía dejar a los estudiantes de lado, pues, o sea, no sé cómo lo veían ellos, pero Ujú. no se podía, porque la hija quería ir. Claro. Entonces había como ahí, como un debate entre ellos. Pero eso sí En, se cua- puede, pues, todo depende en- del bolsillo de cada papá. Si tienen para Exacto. pagar el viaje, sí se puede. Yo, por lo menos yo tengo entendido que sí se puede. De Sí, hecho, Mar- mucho en conocidos míos, mi sobrina de hecho se fue a Brasil el año pasado y mi hermana se fue con ella sí, y tuvieron que correcto. cuidar. Lo que dice la compañera es cierto en realidad, como que algunos se desatan igual ahí, pues con el Sí, tema pues. del trago y todo. Imagínense en Brasil, carretean día y sí, noche, y el tema del y las pololeo, mamás, claro, pues y ahí las apoderadas que van, un poco también se hacen cargo de los que conocen y del resto de los que alumnos. igual de repente como que le ponen, no sé si será verdad, pero le ponen un poquito le ponen un poquito, de repente dicen, no, si mi hija salió embarazada de ahí, y cuánto cuento más. Mira, Entonces, por ahí arman sus cagüines ellos, pues, entre que van de gira y todo, entonces por eso que la mamá había ido al colegio también, pues, como entre que quería ir y entre que a reclamar, exacto. porque, claro, porque ella quería ir con la hija, porque estaba pololeando y no quería que su hija salga embarazada. Igual Es es un tema que, complejo, porque ex- por eso, por eso era más como quería yo referirme a eso, a la gira de estudio y que suceden cosas complejas. es que de hecho, Margarita, yo no quise entrar tanto en el detalle, pero una de las cosas por las cuales los colegios no quieren tener giras de estudio es por eso. Porque los chiquillos efectivamente se desatan. O sea, en Brasil, con lo buenos que son para carretear, el clima además que tienen, Claro, o sea, olvídese. O sea, si ustedes me lo preguntan a mí y yo fuera directora de colegio, pero no autorizaría por ningún motivo que el colegio se hiciera cargo de una salida pedagógica a Brasil. Y no porque no me guste Brasil, es porque uno conoce a los chiquillos de hoy. Y nosotros hay que recordar también nuestra adolescencia. Cuando nosotros estábamos fuera del ojo del apoderado, también hicimos locuras de juventud. Con mayor razón estos chiquillos de ahora, que tienen menos susto que nosotros, imagínense, o sea, no. Derechamente, si ustedes me lo preguntaran a mí, no, no, porque es un riesgo demasiado alto y es difícil de correr. Por eso los colegios lo tienen actualmente bien reglamentado. Y eso es un punto que los apoderados tienen que tener en cuenta si quieren organizar aparte una gira de estudio. Entonces, Señorita, ojo ahí. Denle nomás, Margarita. Denle no, nomás, eso te era escucho. mi... Ah, ¿era usted, amada? sí, Ya, dele nomás, te escucho. Gracias, con respecto, profe. Ya, de nada. con respecto a lo que estaba hablando delante de que los colegios no se hacen responsables por lo mismo de que lo que es respecto a las giras de estudio, Ujú. mi consulta es la siguiente. Si ya los apoderados deciden de cualquier forma hacer igual la gira de estudio, el colegio, establecimiento, institución, lo que sea, ellos, ¿cómo se resguardan de que los apoderados van a hacer de igual forma la gira de estudio? Ellos tienen que mandar igual una documentación a la de PROP para tener un resguardo de que no están de acuerdo con esa salida o que no está autorizada esa salida, esa gira de estudio. Lo pueden hacer mediante el reglamento interno de convivencia escolar, dejando explicitado que el colegio no promueve ningún tipo de gira de estudio. Y si lo tienen ahí, amada, no hay problema. Pero además, podrían dar aviso a la provincial respecto de eso. Y es Mm, más, hay colegios que son más exagerados todavía y hacen esto con un comunicado para el resto de la comunidad escolar donde ellos señalan explícitamente que no van a promover ningún tipo de salida pedagógica, o sea, de gira de estudio. ¿Para qué? Para en el fondo dejarle la responsabilidad exclusivamente a esos apoderados de ese curso.
Ese es el asunto. Con esas cartas puede jugar el colegio. Pero si ya lo tiene declarado en su reglamento interno de convivencia escolar, no tendría que tener ningún problema frente a la provincial, porque ya le deja la responsabilidad exclusivamente a los apoderados. No sé si ahí me estoy Ya. explicando. No, sí, sí lo entiendo. Y hay No, sí lo colegios, de hecho, entiendo. que lo dejan, pero lo dejan súper clarito precisamente para evitarse un problema como ese. Y la verdad, chiquillos, como les decía anteriormente, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso porque es un riesgo demasiado alto con la juventud actual. Obviamente ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero actualmente los chiquillos son más peligrosos que mono con navaja, diría yo. Y personalmente yo no lo autorizaría. Pero cada uno aquí es libre de opinar lo que quiera, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿deben saber cuál es la postura del colegio? Sí. Por eso es importante que revisen el reglamento interno. Ahora, ¿qué protocolos tiene un reglamento interno? Esto es importante que lo sepan. ¿Qué protocolos le exige la normativa? Primero, protocolos ante situaciones de maltrato, acoso escolar, violencia entre integrantes de la comunidad educativa. Es decir, chiquillos, ustedes como apoderados tienen que leer el protocolo que hay ante acoso escolar o violencia, porque si alguno de sus chiquititos está teniendo ese problema, ustedes tienen que apegarse a ese protocolo. Y por lo tanto, si el niño, ¿cierto?, tiene que denunciar o va a denunciar algo, que lo haga como dice el protocolo. A quién dirigirse, ¿cierto? Si al profesor, si al inspector de patio, si al encargado de convivencia, ¿cierto? Etcétera. También tiene que tener protocolos para retener y apoyar a estudiantes que son padres, madres y estudiantes embarazadas. ¿Por qué se incluyó esto? Porque si ustedes recordarán, hace unos 10 o 15 años atrás, muchos colegios no daban flexibilidad a las niñas que quedan embarazadas en cuarto medio, en tercero medio, en segundo medio. Ahora es obligación de los colegios dar esa flexibilidad. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué tiene que hacer un funcionario, por ejemplo, o cualquier persona ante una situación de vulneración de derechos? ¿Ya? Eso también tiene que estar explicitado en el protocolo. A quién dirigirse, cómo hacerlo, etcétera. También cuando hay denuncias o hay sospechas, chiquillos, de agresiones y hechos de connotación sexual. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto que les menciono? Porque en estricto rigor, chiquillos, ustedes tienen confianza con los estudiantes, a veces no le van a contar a un encargado de convivencia, no le van a contar al profe jefe, no le van a contar a otro profe, se lo van a contar a ustedes. Y ustedes como funcionarios ante ese hecho tienen que saber a quién dirigirse. También tener en cuenta qué es lo que hace el colegio si sorprende a estudiantes con droga y alcohol. Ahora, es importante aquí, voy a permitir un puro paréntesis, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Si ustedes ven a estudiantes fuera del colegio consumiendo alcohol y saben que son estudiantes del colegio, tienen que informar dentro del colegio. ¿Por qué razón? Porque la ley es súper clara. Nos dice que si nosotros tenemos evidencia de que hay estudiantes que están consumiendo alcohol o drogas y no lo informamos a nadie, nosotros pasamos a ser cómplices. ¿Por qué se los menciono? Porque a lo mejor, por ejemplo, ¿cierto? Sobre todo con drogas como la marihuana, hay mucha gente que dice, ay, pero que se legalice la marihuana y bla, bla, bla. Esa es la opinión que usted puede tener, pero no tiene que perderse de vista que hay estudiantes que son menores de edad. Y la norma en Chile dice que si usted quiere consumir marihuana, lo puede hacer de los 18 años hacia arriba. Por ende, si ustedes pillan a un adolescente de 16 años, tienen que informarlo. Si lo ven, por ejemplo, volándose afuera del colegio, eso lo tienen que hacer. De acuerdo, obviamente, con el protocolo que el colegio establezca para eso, pero lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es un menor de edad. Y si el colegio sabía y no hizo nada, la responsabilidad penal también es del colegio si a ese niño le pasa algo. Estoy siendo clara, ¿cierto, chiquillo? Sí, Dele nomás, profe. Miriam. Sí, dele nomás. El año pasado pasó en el colegio varias veces que los niños, el colegio queda muy cerca de la playa, ¿ya?
y los cabros salían, ¿ya? Y se iban a fumar. Y recorría siempre Seguridad Ciudadana. Y los de Seguridad Ciudadana llegaban con los chiquillos al colegio, con latas de cerveza, y les hablaban con la directora. Y nos faltaban los papás que llegaban y decían, pero ¿cómo si estaba estaba fuera del horario de clase? Y la directora le decía, sí, pero estaban con un uniforme del colegio. Exactamente. Y además son Y de ahí, estudiantes del colegio. Dale nomás. claro. Y ahí, cuando ya empezó, como en 3 ocasiones pasó, ya los chiquillos ya no lo hacían después, porque sabían si los pillaban Seguridad Ciudadana, se lo iban a llevar al colegio. Exacto. Porque además hay un tema con Paz Ciudadana, Miriam. Qué bueno que lo toca. Porque Paz Ciudadana no puede retener a los chiquillos. Un carabinero sí. ¿Por qué? Porque el carabinero tiene la facultad de retenerlo. Y cuando son carabineros los que los pillan, habitualmente no le avisan al colegio. Llevan al chiquillo o llaman al apoderado para que lo vaya a buscar a la comisaría. Pero cuando es gente de Paz Ciudadana, los mandan al colegio. Claro, Porque, claro. Y dele nomás. a mí personalmente me pasó que pillé un niño fumando marihuana en un baño. Es solamente por el olor. Y lo esperé afuera y le dije, ¿qué estabais haciendo? Y ahí obviamente que tuve que llamar al inspector general y todo. Exacto. Claro, después el niño no me miraba con muy buena cara, pero uno no se puede quedar callada. Exacto, porque además es su trabajo. Y si ese niño se descompensa o le pasa cualquier cosa, la responsable no solamente va a ser el inspector, va a ser usted si estaba a cargo de esa zona. Por eso que es tan Claro. heavy, chiquillo. Profe, Sí, dele nomás, Pamela. tengo una consulta. Sí, dele nomás. Mi hijo, que va a enseñanza en el Liceo Industrial de Punta Arenas, y él me comenta que dentro del colegio se fuma, y mucho. O sea, uno sale al pasillo y dice que está la humazón y el olor y todo. Y mi consulta es, ¿uno como apoderado puede hacer un reclamo como para que llegue, no sé, quién puede llegar a hacer como una revisión de mochila? ¿Se puede? Usted como apoderado lo puede hacer en la comisaría o lo puede hacer, claro, debería ser en la comisaría o derechamente en fiscalía. Si hay Pero ahí evidencia de eso. el colegio no, o sea, no tendría yo que pedir una autorización al colegio. No. No, porque si el colegio sabe qué es lo que va a hacer Carabinero o si llega la PDI, le va a preguntar al colegio, ¿ustedes sabían qué es lo que está pasando? No le van a pedir explicaciones. Porque recuerden algo bien importante también, y que buena la consulta que hizo Pamela. Ustedes deben recordar algo, chiquillo, y les va a servir para su trabajo en colegio. Nosotros no podemos revisar mochilas de los estudiantes. No podemos. Por ende, si hay un robo, si hay consumo, el consumo tiene que ser infraganti. Yo lo tengo que sorprender, como le pasó de hecho a Miriam. Yo lo tengo que pillar. Pero si tengo sospechas o si tengo alguna evidencia que permita decir que en el colegio se está fumando, yo puedo pedirle al director que haga algo y que él debería hacer la denuncia para que PDI vaya, porque a diferencia de nosotros, PDI y Carabineros son los únicos que le pueden exigir a los chiquillos abrir la mochila. Nosotros no podemos, chiquillos. Si nosotros le abrimos la mochila a un chiquillo, vamos a estar entrando en la privacidad y nos puede llegar una denuncia por eso. Pero una Profesora, Carabinero y PDI es diferente. Ojo con eso. Dele nomás, Sandra. no, ya, lo que pasa ahora que de robo, como dice ahí, en el colegio se perdió, o sea, un celular y tenían GPS y se prendió el celular y se dio cuenta en qué lugar estaba el celular dentro del colegio. Llamaron a carabineros, los carabineros fueron a la sala, pero ellos mismos dijeron que tampoco vayan a revisar en la mochila porque era menor de edad y además tenía que estar el apoderado para recién ellos poder revisar la mochila, independiente que el GPS del celular
sonaba en esa sala. Entonces, por eso lo que me dice como que no me cuadró con lo que a nosotros nos pasó en el colegio y del mismo carabinero que dijo que no, hasta que estuviera el apoderado para recién él dar la autorización para abrir la mochila. Qué raro, Eso porque pasó en el colegio, ¿no? yo tengo entendido No, el mismo ustedes. carabinero. Fue el carabinero al colegio, sí. Llamaron a carabinero y el GPS de ese celular estaba en esa sala. Entonces el carabinero dijo, nosotros no podemos revisar la mochila hasta que llegue el apoderado porque él es menor de edad y no lo podemos hacer. Entonces por eso que como que no me cuadró lo que estaba diciendo porque lo vi personalmente y presencialmente ahí cuando el carabinero dio esa información. Por eso no Qué sé si el raro. carabinero está. Sí, por eso, porque Bueno, nosotros le dijimos, vamos a llamar a los carabineros porque ellos son como usted dice, ellos son los únicos que pueden revisar la mochila y hacer. No, y el carabinero llegó, dijo, no, está en esta sala, pero no podemos revisar la mochila a los muchachos hasta que lleguen los apoderados. ¿y llegaron los apoderados? ¿Ustedes los llamaron? Llamamos al apoderado, pero ningún apoderado fue. Y los carabineros se fueron y ahí quedó el celular. Y el celular se movía para los patios y se veía como la persona, mejor ni el alumno andaba con el celular. No se puede hacer absolutamente nada. Yo creo que el carabinero no quiso quizá meterse en un tema mayor, pero ellos tienen la facultad, igual que la PDI, de abrir las mochilas. Quizá no quiso meterse Nosotros en llamamos problema. seguramente porque nosotros estamos al lado de una comisaría, entonces llamamos inmediatamente y no fue como que nos pasó así como todos quedamos así como, oh, ¿por qué? Yo creo que el Debe ser eso carabinero lo que no quiso hacerlo nomás. No quiso seguramente hacerlo. debe ser, Pero en realidad el seguramente. carabinero puede. De hecho, Mm, Sandra, una vez lo comento acá, aprovecho a propósito lo que usted decía. Nosotros una vez en un partido de fútbol, yo trabajo, no sé si le había comentado que yo trabajo en un colegio de hombres. Y resulta que en un momento hubo una batalla campal hace 2 años atrás. Yo todavía no asumía como inspectora. Y ustedes hubieran visto, era una batalla campal, los cabros de ambos equipos peleándose, se metieron otros. Y como nosotros evidentemente imagínense, eran más de 200 cabros peleando en el patio, ustedes comprenderán que nosotros como funcionarios no podíamos, tratamos de separar a los que pudimos, pero evidentemente ustedes comprenderán que nos podía llegar un golpe a todos nosotros. Por lo tanto, qué es lo que se hizo? Se llamó a los carabineros. Y los carabineros, Sandra, no solamente llegaron revisando las mochilas, se llevaron presos a los chiquillos que venían lesionados. ¿Por qué? Porque uno de los apoderados puso una denuncia al tiro cuando vio que al otro enano que estaba ahí, a su hijo, le habían quebrado la nariz. Se llevaron como a 10 o 15 cabros presos. Profesora, Así que para que vean ustedes. Sergio, dele nomás. profesor, mire, lo que pasa es que hay una diferencia. Estaba escuchando Ujú. atentamente las experiencias. Lo que pasa es que hay una diferencia entre una denuncia y un delito fraganti. Usted está explicando recién la situación, ese es un delito fraganti. Entonces Carabinero actúa en base al delito fraganti, pero el tema de la experiencia recién de la mochila no está el delito fraganti. Pero si tienen las cámaras, podrían Entonces probar que el Carabinero no chiquillo. puede actuar. Carabinero no puede actuar si no hay delito fraganti. Por eso que Carabinero no lo hizo, a diferencia de su experiencia, que sí lo hubo, porque estaba in situ el delito. Puede proceder, esa es la diferencia legal. Fuera del tema del protocolo escolar hay una legislación. Y cómo procede, esa es la diferencia del proceder de Carabinero. Actúa Entiendo. de acuerdo a la situación. O sea, es como criterio de fondo de acuerdo con lo que No, sucede. no es criterio, no es criterio, es la situación que se presenta en el momento. Entiendo, Y entiendo. según a eso procede. Ya, entiendo. Me queda claro, Ok, Sergio. ok. Le agradezco el aporte porque siempre esas distinciones son relevantes. sí, Pero, gracias. Gracias. ojo, para que vean ustedes son funcionarios, por lo tanto, ante esos hechos no pueden quedarse callados, chicos. Y si la situación se está desbordando, hay que informar. Se puede hacer mediante el director del colegio, que puede hacer la denuncia, o derechamente hacerla ustedes. Cuando hay sobre todo consumo de alcohol y drogas que es heavy, ¿ya? O que puede estarse desbordando en los colegios. Pero tienen que hacerlo también siguiendo el protocolo, no se olviden de aquello.
Ya, porque si yo acuso a un estudiante que está con consumo, si yo no me apegué al protocolo, la mamá de ese estudiante o el papá de ese estudiante podría denunciarme a la superintendencia o denunciarlos a ustedes. Por eso que es tema. Y finalmente, el protocolo de accidentes escolares. ¿Cómo se procede cuando hay un accidente escolar? ¿Y qué se considera accidente escolar? ¿Ya? Por eso que es importante, por ejemplo, cuando las salidas pedagógicas los niños van autorizados. Porque, por ejemplo, si en una salida pedagógica un niño se quebró el pie, evidentemente, ahí corre el seguro escolar porque el niño estaba autorizado en una actividad a nombre del colegio. Por eso que es tan importante. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí, Sí, profe. Sí, señorita. ¿Cómo quedamos hasta aquí? muy bien, clarito todo. Bien, bien, gracias. Súper Bien. bien, muy clarito. Les voy a dejar el link y voy a proceder, chiquillos, a pasar la lista para no quitarles tiempo de su final de clase. Denme un minuto, se los voy a dejar acá. Ahí se los dejé en el WhatsApp para que ustedes lean. ¿Por qué es importante que lo tengan en cuenta? Porque sería bueno que le echaran un ojo al reglamento que tienen en sus respectivos colegios y vean si todo lo que dice la superintendencia está contenido. No es que yo quiera ser abogado del diablo, pero hay reglamentos que a veces les faltan algunas cosas, por eso es importante que ustedes como apoderados sean incisivos en eso, ¿ya? No es que tampoco les esté enseñando a molestar, ¿cierto? O hinchar mucho a los colegios, pero como funcionario es importante que ustedes sepan cuál es la normativa vigente, por eso que es relevante que estén claritos con esto, ¿ya? Ahora, vamos a pasar la lista entonces para ir dejando ya cerrada, ¿cierto? La clase de hoy día. Margarita Alarcón, ¿está por acá? Estaba, ¿cierto? Sé que Sí, estaba. presente, profe. Sí. Súper. Camila Araya me parece que estaba. Ya, Elizabeth, no se preocupe, la voy a dejar presente. Camila Gracias, creo que profe. está. Muchas De nada, de gracias. nada. Ahí está Camila. ¿Ves? Si yo me acordaba que estaba por aquí. Ya. Ana Ardiles está por aquí, ¿cierto? Presente, profesora. Sí, soy Súper. como Paola. Ya, perfecto. Juan Carlos Campos, Presente, profesora. perfecto. Milva Cárcamo, ¿estará por acá? Milva Cárcamo, ¿no? Ya, creo que no está. Pasamos entonces. Licinia Córdoba, Presente. súper. Ya. María Consuelo Cubillos, ¿está por aquí? Presente, profesora. Súper. Nicole Díaz, creo que Nicole también estaba, ¿cierto? Ah, Milva, ya. Qué bueno que la alcancé a ver. Espérame un momentito. Déjeme dejarla presente. Ahí sí. Ya. Nicole, estaba por ahí, ¿cierto? Ya. También la vi. Ya. Esther Foní. Esther, ¿estará por acá? Tampoco creo, ¿cierto? Ya. No está tampoco. Avancemos entonces. Gloria Esquivel, ella estaba, ¿cierto? Presente, Miss. Súper. Elizabeth se fue recién, ¿cierto? Estaba presente también. Miriam Fuentes también estaba presente, ¿cierto? Presente, aquí estoy. Súper, súper. Mireya Herrera, estaba por aquí Mireya, Presente, ¿cierto? profe. Súper. Ya. Karen Jara, Karen se fue un poquito antes. Ya, ahí también estaba presente. Pamela López también está presente, ¿cierto? Estoy segura de haberla visto por ahí. Y por aquí presente. Ya, súper. Ay, Catherine también se fue un poquito antes. Ya, también está presente. Amada Mesa, Presente, señorita. súper, súper. Vanessa Muñoz, creo que la vi por ahí. Presente. Súper, súper. Ya. Tenemos a Miriam Muñoz. Miriam, Presente, estaba, profe. ¿cierto? Yo sí, Ahí sí. bien. Sí, presente. Sergio estaba también, porque me acuerdo del aporte que hizo, que muy útil, por cierto, Presente. Sergio. Gracias. Me dejó, pero clarita la diferencia por cuando tenga que abordar una situación como esa también. Así que se le agradece. Carolina Ruz, ¿estará por aquí? Carolina Ruz. Carolina. No, no la veo tampoco, creo que no está. No, no la veo.
Ya. Vamos entonces. Jocelyn Tapia. Ah, sí, Jocelyn se fue un poquito antes. Sandra Torres. Presente, Miss. Perfecto. Janina Vergara estaba también, ¿cierto? Pareció haberla visto. Presente. Súper. Y Karen Vidal. Estaba también. Presente. Perfecto. Ya, chiquillos, no les quito más tiempo por el día de hoy. Fue un gustazo tenerlos en clase hoy día. Agradezco que sean tan preguntones. La verdad es que me permite poder ir viendo las dudas y aclarándolas también. Y, chiquillos, si Dios así lo quiere, nos vemos el próximo lunes. Se me cuidan harto. Que tengan un lindo fin de semana, muchachos. Cuídense. Que estén bien. Igualmente, chao, Miss. Gracias, señorita, igualmente para usted. Chao, muchachos. Que les Chao, vaya chao. bonito. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Descanse, gracias. Igualmente. Chao, chao.